Como primer paso lo que hacemos es importar una imagen del sector industrial donde vamos a hacer nuestra instalación inalámbrica. En este caso tenemos una foto del sector industrial y delimitamos dos sectores, el sector de oficinas y el sector de fabricación, que es donde vamos a instalar redes inalámbricas. Pueden ver en el sector inferior izquierdo que vamos a tener una representación en 3 dimensiones. Por ahora, solo lo que hicimos fue importar una foto y delimitar las áreas donde vamos a trabajar. Si, por ejemplo, accedemos al sector de oficinas, podemos definir cuántos pisos va a tener el edificio y de qué alturas van a ser. Este ejemplo está en pies, podríamos ponerlo en metros. Y a su vez, si accedemos a cada uno de los pisos, vamos a poder importar un diagrama del layout, de la distribución de planta, y luego de catálogo vamos a poder seleccionar cada uno de los obstáculos que irían formando el volumen de este plano. Tenemos para seleccionar paredes de diferentes materiales, que son las que van a ingresar diferentes tipos de interferencias. Nuevamente, entonces, podemos ver cómo vamos formando el volumen donde luego vamos a instalar los access points. Lo que vamos a poder hacer es, una vez instalados los access points y la topología real de cómo es la planta, generar una simulación que nos va a indicar la calidad de la señal. Esta misma información luego puede ser documentada para entregar a nuestro usuario final. Si vamos, por ejemplo, al otro piso de planta, también vemos cómo podemos importar, definir los diferentes tipos de paredes y luego seleccionamos también de catálogo el access point. En el catálogo, cuando instalamos el software, ya vienen los productos de la familia de Siemens, pero uno podría integrar nuevos productos cargándole los parámetros propios de cada uno de ellos. De la misma forma, se pueden ingresar nuevos obstáculos. Volviendo al sector industrial, que es el que nos interesa en este momento, tenemos entonces una distribución de planta, los obstáculos o paredes que hay presentes en el mismo, y también vamos a tener, por ejemplo, regiones. Vamos a tener sectores donde hay presencia de maquinarias, que son las que denominamos regiones, y aquí vamos a seleccionar el tipo de ambiente. Por ejemplo, vamos a decir que es un ambiente industrial de muchas máquinas, por ejemplo, en este sector, y definimos otro sector, y también podríamos, con una computadora, con una conexión inalámbrica, ir al lugar, si tenemos un access point, y tomar mediciones y generar nuestra propia región, para luego integrarla en el proyecto. Luego de ingresar las regiones, ahora sí vamos a seleccionar los access points. El software también puede sugerirnos dónde colocar los access points. En este caso los voy a seleccionar como me parece que sería el lugar correcto de ubicación. Podemos ver que del lado derecho vamos a tener todos los parámetros que son los que les mencionaba Andrés, de configuración del equipo. En qué frecuencia voy a trabajar, en 2,4, en 5,2, en qué modo, si voy a ponerle un protocolo de seguridad, de encriptamiento, cuál es, o si no va a trabajar con seguridades. Todos esos parámetros los puedo configurar aquí mismo, o si no también lo podría haber hecho desde su página web. Entonces esta configuración luego puede transferírsele al dispositivo. Una vez instalado el access point, también tenemos la antena correspondiente. Esta es la antena que viene ya con el dispositivo, o podría elegir otro tipo de antena. Después vamos a hacer el ejemplo con la antena RCOX, el cable coaxial que vimos en la tercer demo, o podría ser una antena nueva de otro proveedor y bueno, la podría ingresar dentro de mi catálogo. Entonces ahora generamos una simulación. Siempre le indicamos también a qué altura va a estar el access point y en qué altura queremos la simulación. Y aquí podemos visualizar entonces
¿Cómo es? Al costado tenemos una representación de los valores para cada uno de los colores y también podríamos ir moviéndonos para ver las características de calidad de la señal, relación señal a ruido, la velocidad de transmisión en cada uno de los puntos o sectores de la planta. También si tengo más de un access point, cuál es el access point que tiene la señal más fuerte, si hay solapamiento. Rápidamente vamos a modificar la antena que tenía este tipo de antena, era una antena omnidireccional. Ahora le vamos a seleccionar una antena tipo coaxil, como está en la demo, y vamos a hacer el recorrido del cable. Y nuevamente podríamos hacer una simulación. El warning que me presenta, pues este cable, que lo pueden ver ahí, también está separado del access point por un cable de 1 metro en general, que también ingresa atenuación. Entonces yo le tendría que haber cargado también el parámetro de cuánto es la atenuación de ese cable. Entonces generamos la simulación. Si por ejemplo vamos a ver la relación señal a ruido, aquí vemos cómo en el entorno, en la región del cable, tenemos la señal fuerte que está generando o que está radiando este access point. Toda esta simulación la podemos, como decíamos, guardar en un reporte que genera una información en una página web para nuestro trabajo y para poder entregar como documentación final. También podría conectarme online y levantar todos los access points que están instalados y levantar la configuración de sus parámetros. Puedo hacer una modificación y volver a transferirlo. También en las bandas de frecuencia, sabemos que si elegimos 2,4 o 5,2, podemos trabajar en diferentes frecuencias. Si tenemos diferentes bandas, si tenemos más de un access point, podríamos nosotros ingresar en qué banda de frecuencia y luego pedirle al software que nos optimice y nos dé las bandas recomendadas para que no haya solapamientos entre las mismas. Y aquí vemos entonces la información, tenemos el código, el parte de cada uno de los elementos con su descripción, las fotos o diagramas que habíamos importado al proyecto, las alturas también, las referencias, dónde se ubicó cada access point, el tipo de regiones y luego todos los datos que habíamos obtenido en la simulación, relación señal a ruido, velocidad de transmisión en cada uno de los puntos. Aquí vemos las coordenadas, por ejemplo, podría ser cuando instalamos de una región, como también podemos tener las coordenadas de un access point. Entonces serviría, por ejemplo, para entregarle al montador, al instalador, decir el access point y las coordenadas, 3 coordenadas, no tiene que ponerlo directamente. Lo único que tiene que hacer es posicionarlo exactamente en ese lugar. Con el software nosotros luego podríamos bajarle al access point todos los parámetros que en este mismo software podemos configurar, de manera que directamente quede funcionando las condiciones que nosotros previmos en la simulación. Aquí vemos que en los parámetros está en la frecuencia que estamos trabajando, si estamos trabajando con la máxima potencia de transmisión del equipo para la antena. Las antenas diversidad significa como las que vemos ahí, que están las dos antenitas trabajando, o podríamos trabajar con una de las dos. Y al final luego vamos a tener una representación que indique para los colores, diferentes colores, bueno, qué representan esos valores.